qué confesarse con un sacerdote en la Iglesia Católica? Es una pregunta muy común, incluso entre los católicos. Muchos católicos no van al sacramento de la confesión, no se confiesan con un sacerdote. Y hacen lo que muchos otros cristianos, que no son católicos, cristianos que pertenecen a otras iglesias de diferentes denominaciones, hacen, ¿no? Ellos creen que cuando ellos cometen un pecado, cometen un error, ofenden a Dios, ofenden a sus prójimos, es suficiente para ellos simplemente pedirle perdón a Dios directamente. No van a su jardín, en su cuarto, tienen un momento personal con el Señor y le piden perdón por lo que sea que hayan hecho de mal. Y para ellos esto es suficiente. Y en realidad la idea no está tan mal, ¿no? El pedirle perdón al Señor, ya esto es una cosa muy buena. Siempre hay que pedirle perdón al Señor por las cosas malas que uno hace. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos como cristianos, como católicos, siempre, en todo, no solamente en este tema, sino en todo, es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando Dios dio la iglesia, fundó la iglesia, cuando Dios nos dio los sacramentos, cuando Dios nos dio la Biblia, ¿qué es lo que Él quería? ¿Cuál fue su intención? ¿Qué es lo que Dios quiere en esta relación entre nosotros y Él? Que no parte de nosotros. Nosotros no creemos en Dios porque somos muy buenos y porque tenemos un sentido mucho más profundo que otras personas, ¿no? No es así. Nosotros creemos en Dios porque Dios nos ha llamado a creer en Él, porque Él nos ha dado la gracia para creer en Él. Y sin esa gracia no podríamos creer, por lo tanto, el mérito es de Él, la iniciativa es de Él, y por lo tanto las reglas no son nuestras, sino son suyas. Cuando nosotros ofendemos a Dios, ¿cómo queremos ser perdonados? No como a mí me da la gana que me perdonen, no como yo quiero que Dios me perdone, no como me parece a mí que me debe perdonar, sino como Dios me quiere a mí perdonar. Esto suena totalmente razonable, porque es Él el ofendido, no yo. Y es Él Dios, y yo solamente la criatura. Por tanto, yo debo de acatar sus órdenes y, puesto que estoy arrepentido por lo que he hecho, pedirle perdón como Él quiere, no como yo quiero. Entonces, aunque esta idea de pedirle perdón a Dios personalmente, en mi cuarto, yo solo, Dios me entiende, es muy bonita y tiene su valor, sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, cuando nosotros nos preguntamos esta pregunta importante de qué es lo que Dios quiere, vamos a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura, desde el principio, vemos cómo Dios tiene un medio, ha inventado, ha creado medios por medio de los cuales Él quiere que le perdonemos, que Él quiere que nosotros le perdonemos, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan encontramos este momento en donde el Señor Jesucristo, después de la resurrección, respira, o mejor dicho, expira, ¿no? Delante de sus discípulos, entregándoles el Espíritu Santo. Él ya ha resucitado, por lo tanto ha sido ya transformado en gloria, ¿no? Y le dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, a quienes les retengan los pecados, le quedan retenidos. Estas palabras son muy importantes y las pueden ustedes encontrar hacia el final del Evangelio de San Juan. Son palabras importantes. Esta es la manera como el Señor, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, quiere que nosotros le pidamos perdón. Es decir, ha dejado a 12 hombres, en ese momento eran 11, porque Judas había traicionado al Señor, luego se completaría el número más adelante en los Hechos de los Apóstoles, pero ha dejado a hombres, pecadores, que recordemos, le traicionaron, le abandonaron, le negaron, le fallaron. Ha dejado a estos hombres, que además ya lo habían hecho, ¿no? Cuando el Señor le entrega este don del Espíritu Santo y les da la orden de perdonar pecados, o de no perdonarlos, ya estos hombres, ya estos discípulos le habían traicionado. O sea, ya ellos le habían negado, le habían traicionado, le habían abandonado. Y sin embargo el Señor les entrega este don. ¿Cuál es este don? El don de perdonar pecados. Un don que Él, por supuesto, como Dios tiene, y solamente Él tiene. Por lo demás, los discípulos lo tienen por delegación. Ellos no pueden perdonar pecados porque son seres humanos y los seres humanos no perdonan pecados. Pero Dios les entrega en la persona de Jesucristo este don de perdonar pecados. Nosotros ya recordaremos en el Evangelio mismo donde la gente critica a Jesucristo por perdonar pecados. Y ¿cómo es posible que tú perdones pecados? Solamente Dios perdona pecados, ¿no? Y Jesucristo defiende su prerrogativa, su derecho de perdonar los pecados, porque por supuesto Él es Dios, Él es el Hijo de Dios y puede perdonar pecados. Con este poder y con esta potestad, el Señor Jesucristo da a sus discípulos la potestad y el poder de perdonar pecados. Por eso en la Iglesia Católica, como en la Iglesia Bizantina, en la Iglesia Ortodoxa,
Nosotros creemos que cuando nosotros cometemos pecados, cuando nosotros ofendemos a Dios, especialmente de manera mortal, o sea, cuando esos pecados son graves, debemos de ir a un sacerdote, que el sacerdote es el representante de Jesucristo en la tierra, es el discípulo de Jesucristo, el apóstol de Jesucristo, aquel que ha recibido el encargo de apacentar la grey del Señor, de apacentar el rebaño del Señor. Es el ministro de Dios, consagrado por medio de un sacramento, el sacramento del orden. Y cuando una persona va a ese sacerdote tiene el poder dado por Jesucristo y transmitido por medio de los apóstoles a través de los siglos, para perdonar los pecados. Cuando yo le cuento al sacerdote mis pecados, el sacerdote me da la absolución y me perdona los pecados, de tal manera que mis pecados quedan perdonados. No es una cosa psicológica. Cuando voy a un doctor, a un psicólogo, le cuento mis cosas y me siento mejor. Esto no es el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es: yo he pecado, me he alejado de Dios, he roto la relación con Dios, me he alejado de su amor y de su misericordia, le he dicho que no y ahora me he arrepentido. Y vengo a Él por medio de su ministro, que Dios ha querido poner en su nombre, para que por medio de la absolución yo quede perdonado mis pecados. Es decir, fíjense lo maravilloso que esto es y lo hermoso que esto es. Yo vengo al confesionario delante de un hombre, pecador como yo, quizás más pecador que yo. Le digo yo mis pecados, Él me perdona en nombre de Jesucristo, y yo quedo totalmente absuelto, perdonado de mis pecados, de tal manera que el Señor Jesucristo no tendría nada que reprocharme, porque aunque yo hubiese hecho una cosa terrible, el Señor Jesucristo, ya esos pecados que yo he confesado, no me los puede echar en cara, si quieres, ¿no? No me los puede, no los puede recordar, no los puede pensar, porque ya no existen, han sido totalmente destruidos por el poder de su sangre, por el poder de su cruz. Entonces, ¿qué regalo más grande? ¿Qué regalo más hermoso que el sacramento de la confesión? Nosotros los católicos vamos al sacramento de la confesión porque Jesucristo ha querido perdonar pecados por medio del sacramento de la confesión. No porque nos sintamos bien, no porque nos dé la gana, sino porque Cristo ha querido que para perdonar pecados nosotros no vayamos a nuestro cuarto o mentalmente o a nuestro jardín, sino por medio de sus ministros que tienen esa autoridad, seamos perdonados de sus pecados. Por tanto, la pregunta es: ¿qué es lo que quiere Cristo? ¿Cómo quiere perdonarnos? Y Él quiere perdonarnos por medio de sus ministros, por medio de la Iglesia. Lavarnos, limpiarnos, salvarnos completamente de la muerte y del pecado. ¡Qué alegría! Por lo tanto, vayamos a la confesión. Por lo menos yo siempre lo recomiendo una vez al mes, por lo menos, confesarnos, pedir perdón por nuestros pecados y quedar limpios, para también recibir la gracia y de esa manera no pecar más. El Señor Jesucristo es tan grande y misericordioso que nos ha regalado este regalo tan grande del perdón por medio de su Iglesia.